¿Alguna vez te has detenido a pensar que la Biblia podría estar hablándote en códigos? No me refiero a metáforas o parábolas, sino a misterios reales, relatos tan extraños, tan desconcertantes, que incluso los teólogos han preferido ignorarlos o disfrazarlo bajo capas de simbolismo. Pero están allí entre sus páginas intactos, esperando ser descubiertos por quienes se atreven a mirar más allá de la superficie. Este no es un video para los que buscan respuesta simple, es un viaje hacia lo inexplicable, lo prohibido, lo olvidado, un recorrido a través de los misterios bíblicos más extraños que podrían cambiar para siempre tu manera de entender la fe, la historia y la realidad misma. La Biblia no es un libro, es una colección de mensajes codificados, redactados por decenas de autores en un periodo de más de 1000 años. Visiones, simbolismos, revelaciones que aún hoy nos estremecen. Y aunque muchos leen sus versículos buscando consuelos, otros descubren advertencias que han permanecido ocultas durante siglos, disfrazadas de metáforas, pero que parecen apuntar a algo mucho más real, algo que los antiguos conocían y nosotros hemos olvidado. Comencemos. El enigma de los Nefilim, hijos de ángeles y mujeres. Génesis capítulo 6 del 1 al 4 dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y los engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Ángeles, seres celestiales, visitantes de otra dimensión. Muchos teólogos han intentado suavizar este pasaje diciendo que eran simplemente los descendientes de Set, líderes humanos. Pero el texto original en hebreo usa el término Benei Ha-Elohim, una expresión que otros contextos bíblicos, en Job capítulo 1, versículo 6, Job capítulo 2, versículo 1, se refieren claramente a seres celestiales. Y si esto es cierto, entonces el Génesis está diciendo que entidades divinas descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y generaron una raza híbrida, los Nefilim. Gigantes, héroes, criaturas mitad humana, mitad divinas. El diluvio universal ocurre justo después de este evento. ¿Coincidencia o castigo? El libro de Enoc, un texto apócrifo, pero reverenciado en la antigüedad, expande esta historia con detalles inquietantes. Describe un grupo de 200 ángeles caídos llamados los vigilantes, que descendieron en el monte Hermón y enseñaron a los humanos magia, metalurgia, astrología y guerra. Enoc 7, capítulo 2 dice: Y ellos tomaron esposas, cada uno escogió para sí una, y comenzaron a entrar con ellas y a contaminarse. Y enseñaron encantamientos, cortes de raíces. ¿Estamos ante el relato de un contacto extraterrestre o espiritual? ¿Fue la humanidad antiguamente influenciada o corrompida por entidades superiores? El profeta Ezequiel y el carro del cielo. Tecnología o visión. En el primer capítulo del libro de Ezequiel encontramos una de las visiones más enigmáticas y perturbadoras de toda la Biblia. El profeta describe un carro celestial compuesto por ruedas dentro de ruedas, seres vivientes con múltiples rostros, ojos por todo el cuerpo y fuego girando como torbellino. Ezequiel capítulo 1, 16 al 18. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de crisólito, y las cuatro tenían la misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como si estuvieran una rueda dentro de otra rueda. Esta descripción ha sido interpretada por muchos como una alucinación mística, pero algunos estudiosos modernos, como el ingeniero Joseph Blumrich, quien trabajó para la NASA, analizaron el texto y llegaron a una hipótesis provocadora.
Y si Ezequiel estaba describiendo una nave tecnológica desde la perspectiva de alguien del siglo VI a.C., ojo por todas partes, fuego, ruido atronador, movimiento en múltiples direcciones. Si leyeras esa descripción fuera del contexto bíblico, pensarías en una experiencia espiritual, un encuentro con tecnología avanzada. El libro de Enoc, el texto que la iglesia quiso olvidar. Una de las ausencias más notables de la Biblia moderna es el libro Enoc, citados en la pitología de Judas capítulo 1 del 14 al 15, y leído por comunidades antiguas. Estos escritos fueron expulsados del canon en los primeros siglos del cristianismo. ¿Por qué? Tal vez porque el contenido es demasiado peligroso. Enoc relata visiones del cielo, juicios cósmicos, y detalla cómo los ángeles caídos enseñaron secretos prohibidos a la humanidad. Revela la existencia de 7 cielos, de prisiones para seres espirituales y de un lugar donde las almas esperan el juicio final. Escribe incluso el viaje de Enoc por el universo guiado por ángeles, observando desde el cielo la corrupción de la humanidad. Enoc 18:14. Y vi un lugar ardiente donde se almacenaban columnas de fuego. Y los ángeles que habían corrompido al mundo estaban encerrados en prisiones eternas. ¿Puede este libro explicar los eventos del Génesis? Fue borrado porque contenía una verdad que no convenía divulgar. El ángel asesino del Éxodo, mensajero divino o identidad oscura. Durante la última plaga en Egipto, el relato del Éxodo dice que el ángel de la muerte pasó por las casas de los egipcios y mató a todos los primogénitos, mientras que las casas con la sangre del cordero en la puerta fueron protegidas. Éxodo 12, capítulo 23. ¿Por qué el Señor pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre no permitirá que el destructor entre a vuestras casas para herir? Pero ese destructor no es llamado ángel en hebreo. El término usado es Mashit, el cual puede traducirse como destructor o entidad exterminadora, una figura tímida, implacable. ¿Fue este un mensajero divino o una fuerza que Dios liberó con un poder autónomo? Esta figura aparece nuevamente en la segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 16, cuando David comete un error al censar al pueblo y un ángel exterminador comienza a matar a David. ¿Estamos ante una entidad con una agenda propia o simplemente ejecuta juicios divinos con frialdad mecánica? Muchos creen que los pasajes más perturbadores de la Biblia solo se encuentran en el Apocalipsis, pero la realidad es que los verdaderos misterios se esconden en los lugares menos esperados. Algunos aparecen en medio de rituales, otros durante momentos de revelación divina. Muchos están disfrazados de simples historias, esperando que alguien se atreva a mirar más profundo. Uno de estos pasajes aparecen en el libro del Éxodo y es tan extraño que muchos ni siquiera lo recuerdan. El misterio de la sangre y el prepucio. El pacto oscuro de Séfora, Éxodo 4, del 24 al 26, describe una escena espeluznante, casi incomprensible. Y aconteció en el camino en una posada que Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Detente un momento. Dios acaba de darle una misión a Moisés para liberar a su pueblo y de repente aparece para matarlo. ¿Por qué? La Biblia no lo explica directamente. Sabemos es que Séfora, su esposa medianita, realiza una circuncisión improvisada, toma el prepucio sangrante y lo lanza a los pies de Moisés, proclamando una frase cargada de desesperación: esposo de sangre. ¿Era esta una forma de apaciguar a una fuerza espiritual o un sacrificio improvisado? ¿Por qué ese acto sangriento detuvo la ira de Dios? Este pasaje, aunque breve, rompe totalmente con la lógica narrativa.
Muchos estudiosos coinciden en que uno de los textos más oscuros del Antiguo Testamento, un pacto sellado en sangre y dolor. Elías y el carro de fuego, abducción divina o ascensión sobrenatural. En la Segunda de Reyes de 2 al 11 leemos uno de los momentos más visuales y enigmáticos de toda la escritura. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego. Apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. No hay tumba para Elías, no hay muerte registrada, solo un torbellino y un carro de fuego. Algunos teólogos afirman que en una manifestación del poder de Dios, pero la descripción sugiere algo más visual, más físico. ¿Fue llevado realmente al cielo o fue transportado a otro lugar para cumplir una misión más allá de nuestro entendimiento? Curiosamente, Elías aparece nuevamente en los evangelios, siglos después durante la transfiguración de Jesús. Mateo 17 del 1 al 3. Moisés, porque ellos dos, ¿será porque ninguno tuvo una muerte tradicional? Es posible que ambos hayan sido preservados para algo que aún no comprendemos. El silencio de Dios en el libro de Esther. Una señal. Entre todos los libros de la Biblia, hay uno que no menciona el nombre de Dios ni una sola vez. Ese libro es Esther. No hay oraciones, no hay profecías, no hay intervención divina explícita. Solo decisiones humanas, intrigas palaciegas y eventos que parecen casuales, pero que cambian con el destino de todo un pueblo. ¿Por qué se incluiría un libro así en el canon? ¿Y por qué Dios se oculta por completo? Algunos rabinos enseñan que este libro representa una etapa del alma donde Dios prueba el silencio, donde la fe debe caminar sin señales, pero otros creen que ese silencio es una clave, una advertencia. Y si el libro de Esther refleja lo que ocurre cuando Dios retira su rostro de la historia, un mundo en apariencia abandonado, donde la redención aún es posible, pero más difícil. 144,000 del Apocalipsis, elegidos o replicantes espirituales. En Apocalipsis 7 y 14 se menciona un grupo especial. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Muchos interpretan esto como unas cifras simbólicas, otros aseguran que es un grupo literal, 12,000 por cada tribu, sellados con el nombre de Dios en su frente, vírgenes sin mentiras en sus bocas y redimidos con primicias. ¿Quiénes son realmente? ¿Un ejército espiritual? ¿Un remanente puro? ¿Seres humanos transformados por completo? Apocalipsis 14, capítulo 3 los llama, los siguen al Cordero por donde quiera que va. Y si no representan solo personas, sino estados espirituales, o incluso entidades distintas a la humanidad tradicional, lo cierto es que su descripción los separa del resto. Son especiales, diferentes, sellados para una misión que aún no ha sido completamente revelada. La nube que mataba el ángel que iba delante de Israel. En Éxodo 23, del 20 al 22, Dios dice: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Este no es un ángel cualquiera. Este ángel tiene autoridad para perdonar. Lleva el nombre de Dios dentro de él y guía al pueblo a través del desierto. En otras partes se menciona una nube que va delante y que destruye enemigos. ¿Era este ángel una manifestación divina? ¿Una figura intermedia entre Dios y los hombres? Algunos lo han identificado como el Logos, una prefigura de Cristo. Otros creen que fue un ser celestial que comandaba batallas espirituales desde los cielos. Pero el detalle más inquietante es este: ese ángel podía matar si el pueblo se rebelaba. Un protector, pero también un juez. Cuando creemos que ya lo hemos visto todo, la Biblia revela pasajes
que desafían no solo la fe, sino también la lógica. A veces no es lo que Dios hace, sino lo que permite, o peor aún, lo que ordena, sin explicaciones. En esta sección entramos en un terreno aún más oscuro. Aún los instrumentos sagrados parecen tener vida, los muertos hablan y los profetas mueren a manos del mismo Dios que los envió. El Urim y el Tumim, las piedras que hablaban con Dios. En múltiples textos del Antiguo Testamento se mencionan que el sumo sacerdote de Israel llevaba en su pectoral dos piedras llamadas Urim y Tumim, Éxodo capítulo 28, versículo 30, las cuales usaba para consultar la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo funcionaban? Nadie lo sabe con certeza. Algunos creen que brillaban con diferente intensidad para dar respuestas, como sí o no. Otros piensan que generaban algún tipo de resonancia espiritual. Lo único claro es que eran objetos capaces de emitir juicio divino. Números 27, capítulo 21 se dice: y consultará por el Al-Urim delante de Jehová. Estamos hablando de una tecnología espiritual, medio de comunicación con dimensiones celestiales. El Urim y el Tumim no aparecen en el Nuevo Testamento. Desaparecen del relato, como si su uso hubiera sido demasiado peligroso o demasiado revelador. El profeta que fue asesinado por obedecer a Dios, en Primera de Reyes, capítulo 13, encontramos un relato que desafía todo el entendimiento. Dios le da una orden directa a un profeta joven: no comas pan ni bebas agua en ese lugar, ni regreses por el mismo camino. El profeta obedece, pero un viejo profeta mentiroso lo intercepta. Le dice que un ángel le habló y lo convence de quedarse a comer. El joven cede. ¿Y qué pasa? Era de Reyes, capítulo 13, versículo 24. Y cuando se fue, le encontró un león en el camino y lo mató. Lo más espeluznante es que el león no devora el cuerpo, se queda junto al cadáver y junto al burro. Una escena surreal, simbólica y perturbadora. ¿Por qué lo mató Dios si fue engañado? ¿Por qué el castigo fue tan inmediato y brutal? Este pasaje muestra a un Dios que no siempre actúa según nuestras expectativas humanas. Un Dios que cumple su palabra incluso si eso significa el juicio sobre sus propios mensajeros. Las visiones de Daniel, inteligencia celestial o advertencia cifrada. El libro de Daniel está lleno de sueños y visiones, pero uno de los más impactantes ocurre en el capítulo 10. Daniel está orando y un ser celestial se le aparece. Entonces dije: Señor mío, ¿por qué me ha sobrevenido este dolor y no me queda fuerza? Y me dijo: no temas, desde el primer día que dispusiste tu corazón fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel capítulo 10, de 12 al 13. Este ángel celestial, Gabriel, Miguel, está retrasado porque una entidad espiritual lo bloqueó por 21 días. Es decir, existe una guerra invisible en dimensiones que afectan directamente la respuesta divina. La Biblia habla de un príncipe de Persia y un príncipe de Grecia. No son humanos, son entidades espirituales que controlan regiones. Estamos ante una revelación de los poderes que gobiernan el mundo desde planos invisibles. Daniel es el único que ve al ángel. Los demás huyen con terror sin ver nada. ¿Qué significa eso? Existe una sensibilidad espiritual que algunos poseen y otros no. Samuel regresa de la muerte, milagro o invocación prohibida. En la primera de Samuel capítulo 28, el rey Saúl, desesperado por una respuesta, acude a una mujer espiritista en Endor. A pesar de que había prohibido la adivinación, decide romper la ley y le pide que invoque al profeta Samuel. Y lo más impactante sucede: la mujer vio a Samuel y clamó en alta voz. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Samuel aparece, habla a la profetisa, a Saúl, su muerte.
Esto plantea una pregunta que ha causado división durante siglos. ¿Fue realmente Samuel o un demonio disfrazado? El texto no dice que era un impostor, lo llama Samuel. Habla como él, profetiza como él y acierta. ¿Puede un muerto regresar a hablar por voluntad de Dios incluso a través de un canal prohibido? ¿O esta escena muestra que los límites entre el mundo de los vivos y los muertos no son tan absolutamente como creemos? Demonios del desierto y dioses caídos, los Seirim y Azazel. En Levítico 17, capítulo 7, se mencionan que los israelitas ofrecían sacrificios a los Seirim y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, Seirim, a los cuales han fornicado. La palabra Seirim significa literalmente cabras peludas. Está asociada con criaturas demoníacas del desierto, parecidas a faunos o sátiros, espíritus salvajes que merodeaban entre las ruinas. Pero el más extraño de todo es Azazel. En Levítico 16, capítulo 10, durante el día de la expiación, uno de los machos cabros no era sacrificado a Dios, sino enviado al desierto para Azazel. El macho cabrio sobre el cual cayera la suerte de Azazel será presentado vivo y será enviado al desierto. ¿Quién o qué es Azazel? El libro de Enoc lo menciona como un líder de los ángeles caídos, responsables de enseñar hechicería y guerra a los humanos. ¿Está la Biblia reconociendo una entidad rival, un ser demoníaco al que se le ofrecía simbólicamente un chivo expiatorio? Estas prácticas rituales reflejan un mundo espiritual mucho más complejo, donde no todo es blanco o negro, donde incluso los enemigos de Dios son tenidos en cuenta en el juicio. Hasta ahora hemos recorrido un sendero lleno de sombras, donde la lógica se quiebra y la fe se tambalea. Pero todo lo que hemos visto ha sido apenas el umbral, porque hay un personaje bíblico que no pertenece a ninguna categoría. No es profeta, no es rey, no es ángel. Y sin embargo, la Biblia lo llama sin principio ni fin. Melquisedec, el rey que aparece sin genealogía. En Génesis 14, del 18 al 20, Melquisedec aparece repentinamente. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Nadie sabe de dónde viene. No se menciona su padre ni su madre. No hay linaje ni historia previa. Solo aparece, bendice a Abraham y desaparece. Siglos después, en Hebreo capítulo 7, versículo 3, el autor lo describe con estas palabras: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. ¿Quién es este ser? Algunos lo consideran una prefiguración de Cristo, otros un ser celestial encarnado. Incluso hay quienes lo identifican como un ente eterno que habita en la tierra desde la creación. Pero lo más extraño es que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo antes de que existiera Israel, antes de Moisés, antes del sacerdocio levítico. Era el guardián de una de la fe más antigua, un representante directo del cielo. La Biblia no responde, solo deja presencia de este rey como una grieta en la narrativa, un eco de una teología anterior a toda religión. El ángel que luchó con Jacob, una prueba divina o un visitante de otro plano. Génesis 32, capítulo 24 al 30, relata una de las escenas más misteriosas del Antiguo Testamento. Jacob se queda solo en la noche y un hombre lo ataca. Luchan toda la madrugada. Cuando amanece, el ser le dice: déjame, porque raya el alma. Jacob responde: no te dejaré si no me bendices. El hombre o ángel o Dios lo bendice y le cambia el nombre. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Y Jacob exclama: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Fue este realmente Dios encarnado, un ángel físico, un encuentro con una inteligencia espiritual que tomó forma humana? Lo que nadie puede negar es esto: Jacob queda herido
cojea para siempre, como si ese encuentro lo hubiera marcado para toda su vida. Las visiones de Juan en Patmos, una profecía fuera del tiempo. El libro de Apocalipsis es probablemente el compendio de imágenes más perturbadoras de la Biblia. Criaturas con múltiples alas, bestia con 7 cabezas, una mujer vestida de sol coronada con 12 estrellas, una gran prostituta sentada sobre una bestia, y ángeles que derraman capas de juicio sobre la tierra. Pero más allá del simbolismo, hay momentos que nos hablan de eventos que parecen escapar del tiempo lineal. Apocalipsis 10, capítulo 6 dice: y el ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. ¿Qué significa eso? Que llegará un momento en el tiempo, como lo conocemos, dejará de existir. Estamos ante una revelación cósmica donde la eternidad invade nuestra dimensión. El libro sellado que nadie puede abrir. Excepto el Cordero, uno de los momentos más poderosos del Apocalipsis es la apertura de los 7 sellos. Capítulo 5, Juan ve un libro sellado en la mano de Dios, pero nadie puede abrirlo, nadie, ni el cielo ni en la tierra. Juan llora desesperado, y entonces uno de los ancianos dice: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro. Este libro contiene el juicio final, el destino del mundo, las revelaciones más ocultas de Dios. Pero solo el Cordero, Cristo glorificado, tiene la autoridad para romper sus sellos. Cada sello que se abre desata caos, caballos de guerra, hambre, muerte, mártires, terremoto, silencio celestial. Y si este libro no es un símbolo, sino un registro real, un archivo que ya existe y que está esperando su apertura. Y cuando todo se acaba, el silencio. Apocalipsis 8, capítulo 1 dice algo estremecedor. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Ni ángeles cantan, ni truenos, ni voces. Silencio total, como si el universo entero contuviera el aliento. ¿Qué puede ser tan aterrador, tan sagrado, que hasta el cielo guarda silencio? La Biblia como portal de advertencia. Después de recorrer estos misterios, una verdad se hace evidente. La Biblia no es solo un libro de religión, es un portal, un puente entre mundos, una colección de claves, advertencias, códigos y verdades que la mayoría han preferido ignorar, porque lo que se encuentra aquí no es fácil de aceptar. La Biblia como portal de advertencia. Después de recorrer estos misterios, una verdad se hace evidente. La Biblia no es solo un libro de religión, es un portal, puente entre mundos, una colección de claves, advertencias, códigos y verdades que la mayoría ha preferido ignorar, porque lo que se encuentra aquí no es fácil de aceptar. La humanidad ha pasado siglos debatiendo sobre la fe, pero pocos se han atrevido a mirar los pasajes oscuros, esos que incomodan, esos que revelan un Dios inmenso, pero también desconcertante, un universo espiritual que nos supera, pero nos observa. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti quiere saber más. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de todos estos misterios te impactó más? ¿Crees que hay secretos escondidos en las escrituras? Si quieres seguir explorando lo que nadie se atreve a contar, suscríbete, activa la campana y prepárate, porque este canal va a revelar lo que durante siglos se ha ocultado. Los misterios no han terminado, solo estamos comenzando. Nos vemos en la próxima.